Iván, ¿qué es un service? ¿Qué es ese maravilloso universo de los service? Pues traer proyectos del exterior para producirlos dentro de Colombia, ya sea falseando algunas situaciones, digamos, de locaciones, o inclusive que la historia esté relacionada pues a Colombia. ¿Cuántas toneladas has metido en un avión mínimo trayendo equipo? Lo máximo es el Proyecto Géminis, que fue un charter con 27 posiciones, se conoce, y eso eran más o menos como unas 30 toneladas. ¿Qué? Que venía de todo, hermano. Venían motos, venían todos los trípodes, luces. Iván Gómez es el zar de la producción en Colombia y nada que hacer entonces. Pero bueno, ya tengo un nuevo apodo, el zar de la producción. Voy a empezar a utilizarlo. Bienvenidos a Popcorn Club, tu behind the scenes del cine. Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, un nuevo episodio donde hablamos de cine, de televisión, de cosas que ustedes de pronto ni se imaginan. Viviana y yo hemos aprendido, bueno, Viviana no tanto porque ella trabaja en el mundo de la producción, pero yo he aprendido bastante de todo lo que tiene que ver con el mundo de la producción, y hoy tenemos un tema muy especial. Antes que nada, antes que entrar en materia, pues saludamos a Vivi Mozos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Dani, bien y súper contenta y súper entusiasmada con este tema de hoy que me encanta. Hoy es como el santo grial de la producción. Tenemos a un invitado increíble que nos va a contar. Es que siempre presentamos así, pero es que realmente cada vez que ha venido alguien es como un recontracapo en su área, no sé, capo de vestuario, de maquillaje, de lo que sea. Hoy es el tema producción y es realmente, ustedes van a quedar como, van a estallar sus cabezas con todo lo que nos va a contar nuestro invitado. Pero bueno, antes de hablar con él, hablemos del mundo de la producción, Vivi. Voy a ser yo el entrevistador, tú que andas en el mundo de la producción. ¿Qué tan estresante es producir para no sé, para una película, para una serie? Yo he visto que son súper organizados. Creo que nunca va a trabajar en algo donde me mandaran un mail que dijera llamado. Me sentí como comprometido. Pues Dani, Dije, Dios, tengo que hacerlo. mira, trabajar en producción es lindo, la verdad es muy lindo, porque siempre te ponen un chicharrón así de grande que tienes que lograr. Y lo lindo al final es que lo lograste. ¿Es estresante? Sí, me parece que es estresante porque siempre estás organizando las cosas. Por más minucioso que sea esto, siempre pasa algo que se te sale de las manos. El clima, el gobierno, una enfermedad, ¿sabes? Pasan muchas cosas que no les puedes dar manejo. Entonces toca revisar cómo solucionar. Ese es el arte de la producción. Solucionar. Bueno, Viviana, pero tú me estás hablando como muy tranquila y muy calmada, y yo he visto niveles de estrés importantes en los productores. O sea, estás hablándome como si fueras en modo zen en el set y en la Obvio producción. Yo no. no creo. Ese Obvio cuentico no me no, lo está muy creo. Los enfermado. productores son medio fuertes de carácter, ¿no? Sí. Sí, sí, porque las cosas tienen que hacer Sí. y tienen que pasar. Es lo que es Claro. una cadena de engranaje, dirección, producción, ¿verdad? Y donde una falle, todo se retrasa. Entonces, por eso tienes una responsabilidad increíble dentro de un equipo. Entonces, si las cosas no Pero salen pregunta, bien, por ejemplo, cuidado. el tema de... Sí, exacto, pero el tema de producción, a veces siento que en Colombia, bueno, Colombia ha ganado mucho en temas de producción, pero si tú comparas trabajar en producción en Colombia, algo netamente colombiano, versus trabajar en una producción de otro país, Estados Unidos, ¿sí hay diferencias en temas de organización? Sí, 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 total. Eh, ¿Son muy parroquianos todavía en Colombia? yo hace rato que no trabajo para producciones netamente colombianas, pero sí en en las otras producciones tipo service, encuentras que los equipos son un poco más acomodados, como que tienes más apoyo, como que puedes tener más asistentes, como que hay unas personas más especializadas en un cargo, y eso te suaviza un poco la carga, entre comillas, mientras que siento que en Colombia de repente no. Eres productor y tú solucionas todo.
Siento un poco que es así. Vamos a hablar de nuestro invitado. Vamos a darle el intro al invitado. Déjame hablar de nuestro invitado. Él es Iván Gómez. Apenas comenzó a entrar al estudio, todas las mujeres enloquecieron, todas las mujeres empezaron a abrirle paso, a tomarse fotografías, a grabar reels, a grabar TikToks. Me dieron un poco de celos porque debo decir que me robó un poco el protagonismo. Pero pues Iván Gómez es el zar de la producción en Colombia y nada que hacer. Entonces hablemos de Iván Gómez. Él trabaja en Dynamo desde 2017. Él básicamente apoya y asesora las producciones en temas legales, comercio exterior, seguros de migración, dentro de la operación de Dynamo en los países donde tiene presencia. Y bueno, está acá con nosotros. Nos va a contar qué es un service, esa palabra que tú comentaste y que básicamente es todo lo que tiene que ver con la logística de traer cosas, traer actores, traer aviones, traer charters cargados de mucha producción, toneladas de equipo, de carros, de armamento para las películas de acción, mejor dicho. Realmente no se ha ganado mal su apodo de el zar del service en Colombia. Entonces, nada, démosle la bienvenida a Iván Gómez, que realmente sabe mucho del tema y nos va a contar como infidencias de lo que pasa en el mundo de la producción. Iván, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Sí, Daniel, ¿cómo vas? ¿Qué tal la presentación? Estoy exagerando un poco. Sin duda. Pero bueno, ya tengo un nuevo apodo, el zar de la producción. Voy a empezar a utilizarlo. Iván, ¿qué es un service? ¿Qué es ese maravilloso universo de los service? Pues mira, los servicios de producción son básicamente como todos estos producciones que vienen desde el extranjero, principalmente de los estudios americanos, pero también pues hay clientes en Europa, hay clientes en China, Corea en este momento está incursionando mucho en Latinoamérica y están haciendo muchos procesos y básicamente es eso, es traer proyectos del exterior para producirlos dentro de Colombia, ya sea falseando algunas situaciones, digamos, de locaciones, o inclusive que la historia esté relacionada pues a Colombia. Iván, cuéntanos sobre las experiencias que ha tenido como coordinador de producción en tantas producciones de service. Bueno, pues yo digamos que he incursionado en este lugar donde estoy ahora, más en los service. Antes trabajaba más directamente para los proyectos de la compañía que tenían la figura, digamos, de service. Pero acá digamos que sí he estado mucho más involucrado con los estudios. Entonces, esto pues ha implicado tener unas dinámicas completamente distintas, digamos, a la producción local, mucho más profesional, mucho más exigente y pues eso digamos que nos ha llevado a asumir unos retos gigantes, tanto digamos como en temas de seguros, en importaciones, en la logística, ¿no? Traer a todo este equipo, ¿no? Porque tú te traes en un service fácilmente a 80, 100 personas extranjeras, entre esos estrellas de alto nivel. Pues tienes que estar pues preparado para que todo funcione. Claro. Y Iván, hablemos de esos service como emblemáticos que tú digas, he participado en estos, estoy viendo acá bastantes títulos en los que has trabajado de acción en Colombia. Bueno, cuéntanos tú, yo no quiero quemar tus películas. Sí, esa es como una constante, ¿sabes? Que la gran mayoría de los service que han traído las diferentes casas productoras en Colombia han sido acción. Y digamos que en mi caso personal he tenido la oportunidad de estar en Milla 22, estuve en Proyecto Géminis, que es la película de Will Smith, Triple Frontera, otra que se llamó Eco 3, que es una serie. Ahorita recientemente hicimos Shadow Force, que es también una película para Paramount. Y pues bueno, todas han tenido sus retos, o sea, todas siempre han tenido algo puntual que ha sido la cana, cada cana que va saliendo tiene nombre propio. ¿Por qué crees que Colombia es atractiva para este tipo de servicios cinematográficos? Pues principalmente
yo creo que hay como 3 puntos para mí. Uno, las locaciones, es muy importante. Colombia tiene una variedad increíble en locaciones. Eh, Tienes playa, tienes montaña, tienes todos los pisos térmicos, entonces el hecho de no tener estaciones favorece muchísimo. Y creo también otro segundo es el equipo técnico se ha ido profesionalizando cada vez más y eso también ha influido muy a favor de la industria y entonces pues obviamente abarata los costos y digamos que genera una confianza por parte de los estudios gringos de decir, oiga, puedo ir a hacer la película sin temor a que no tenga que llevarme a 500 personas, sino me llevo a las 80 más importantes del equipo, el resto de la gente la tengo allá. Y tercero, y no menos importante, de hecho muy importante, es los SINAS, que son los incentivos tributarios que tiene Colombia para estas producciones y eso también influye positivamente en los proyectos y pues el hecho de que es más o menos es un 35% de incentivo que te reintegran, digamos, de la inversión de servicios pagados a empresas colombianas y servicios colombianos. Claro, Iván, previamente estábamos hablando de la película Proyecto Géminis que tú participaste, que fue grabada en Cartagena. Hablemos un poco de la producción de esta película, que fue traer a Will Smith. Recuerdo que cuando lo trajeron, mejor dicho, los medios de comunicación entraron en trance y empezaron a seguirlo. Duró como un mes y estuvo de rumba. Y ¿cómo fue manejar una estrella de este nivel en Cartagena? ¿Y cómo fue la producción, el service de esta película? Bueno, pues fue una logística bastante grande. Te podría decir que Proyecto Géminis es el proyecto más de service más grande que se ha hecho en Colombia. Tuvo unos retos muy grandes, pero también unos aprendizajes muy chéveres de los que el equipo colombiano seguro aprendimos muchas cosas. El apoyo gubernamental fue muy importante, en este caso Gobernación y Alcaldía de Cartagena. Y también fue muy bonito porque fueron 3 meses de preproducción para 3 semanas de rodaje y en total eran aproximadamente unas 400 personas en Cartagena, entre equipo americano unos 80, 100 a lo sumo y el resto pues un equipo local. Y Will Smith pues feliz, efectivamente se enrumbaba casi día de por medio, pero se portaba muy juicioso, debo decir que él se portó muy bien. Se portó muy bien y la ciudad feliz con él. ¿Y Will Smith Él es trajo el dobles, Iván? Perdón. Sí. Bueno, en este caso puntual, recuerden que la película él hace 2 personajes, ¿no? Entonces tiene como un clon que lo está persiguiendo por el mundo para matarlo, pues. Entonces había un doble, digamos, de escena dramática, ¿no? Que hacía la contraparte de él mismo. Y estaban sobre su doble de Stones, que generalmente es el mismo que lleva muchas de las películas. Entiendo que este era uno de los que siempre está con él en varias de sus películas de acción, porque aquí habían unas escenas de acción bastante marcadas. Recuerden que había una escena muy chévere que era la de la moto que va por la muralla. Y yo fui testigo, la vi, y era un espacio así de la muralla que tiene, y el señor estuvo en la moto unos 20, 30 metros andando y caía en una colchoneta. Lo mejor que se ha grabado en Cartagena. Sí, no, muy chévere. Yo amaría trabajar con Will Smith. En un proyecto que yo estuve hablando con las personas del hotel donde se hospedó Will. ¿Por qué? Porque me decían que se había quedado en la suite, como en la suite presidencial de un hotel, mientras que hay muchos otros actores que te exigen casas, mansiones, cosas así de lujo y con un montón de requerimientos, mientras que Will solamente pidió la suite con la respectiva seguridad. En un hotel de la ciudad histórica. Sí. Sí, que tenía una terraza grande. Y de hecho hay un video famosísimo
que él está ahí como sentado y él graba el video están en una rumba en otra terraza y los graba y los de la terraza se dan cuenta que es Will Smith y es como todos se querían tirar. Yo me muero. Yo sería una de esas. Pobrecito, le tocó Ay, gordo. conformarse con la suite presidencial, pobrecito Will Smith. No, y adicional a esto, el alcalde y la gobernación cada semana finalizando rodaje les llevaban comparsa de, no sé, música, les llevaban comida típica, no, esto era muy colombianismo, pero Se las gustaba. él se lo disfrutó todos, los bailó, cantaba, se comió todo lo que le pasaban por enfrente, no, bien. Ay, me encanta. Muy bueno, pero hablando de los Stones, de los dobles que llegan a Colombia, Iván, ¿cuánto puede cobrar un Stone? ¿Puede llegar a ser similar a lo que cobra de pronto el propio actor? No, yo creo que es mucho menos. Sin embargo, pues claramente es un muy buen valor, digamos, sus honorarios. Pues los Stones americanos deben ganar muchísimo dinero y sobre todo estos que te digo, ¿no? Los que van acompañando y que, o sea, ya digamos, Son fijos. son fijos de un personaje o de ciertos, ¿no? El Stone de, no sé, de ¿cuál puede ser? Uno es de acción, dime uno de acción. Pero bueno, digamos que hay varios que uno puede decir, estos están fijos y seguro tienen unos buenos horarios, además deben viajar con el actor para todo El lado. de La Roca, no sé, estos actores que son así. De hecho, incluso he escuchado que algunos Stones han quedado parapléjicos después de creo que hay un... Ellos tienen unos seguros Sí. dentro de la póliza de filmación, que es la gran póliza, o sea, el Film Package, que es la umbrella de las producciones. Hay un ítem que es puntualmente de cobertura para los Stones y que tiene obviamente unos valores mucho más altos que otros, pues porque, porque son de riesgo, son actores de riesgo y en cualquier momento pues cualquier accidente puede pasar. Y entonces hay que pagar unas indemnizaciones gigantes. Cuéntanos sobre la película de Triple Frontera. Sobre Triple Frontera, ¿qué les puedo contar? Bueno, esa fue muy poquito, digamos, lo que se ve de la película, que es acción, acción, acción. Realmente se rodó en semana y media más o menos. Fue un proceso larguísimo. Yo cuando llegué, digamos, a conocer el proyecto, me contaban que llevaban 2 años atrás revisando a hacer el proyecto, digamos, producirlo. Y cuando se decidió, bueno, antes habían dicho que lo iban a hacer, lo aplazaron y cuando se decidieron hacerlo, la locación que ya estaba aprobada había cambiado considerablemente. Aún así ellos se mantuvieron y dijeron no, seguimos haciéndolo. Era en un barrio bien complejo de Soacha, de hecho, porque estaba por las afueras de Bogotá. Arriba de Altos de Zacazúcar, pero no me recuerdo el nombre en este momento. Pero pues un barrio que claramente tiene unos temas de seguridad internos y que pues tuvimos que tener ejército y acompañamiento 24/7 para poder llevar a cabo esa semana y alguito de escenas porque era bien complejo, o sea, realmente llegamos a un punto de decir, vengan, tenemos que irnos para otro lado, pero básicamente dijeron, es que esta era la locación y así lo tenemos puesto, así está escrito en todo lado y tiene que ser esta. Claro, porque tenían un casting súper importante, ¿no? Sí. Varios famosillos. Sí, claro, porque era toda esta tropa, eran 5. Ben Affleck. De esos. Y vino un día nomás, de esa semana y 2 meses, vino solo un día a rodar. Ah, ¿en serio? Y cuando vas y lo ves en escena, pues lo ves un montón y crees que estuvo todo el tiempo. Sí, total. Pero bueno, hablando de películas como Triple Frontera, yo en alguna ocasión jugaba paintball, Iván. No era el más talentoso, me daban muy duro. Pero cuando yo jugaba en un equipo que viajaba a otros países a jugar torneos y cuando uno iba a pasar la marcadora de paintball, la que tira las peloticas, tocaba sacar 30.000 permisos para poder pasar por el aeropuerto la marcadora. Una marcadora que dispara pintura. ¿Ustedes cómo hacen para traer, por ejemplo, para esta película Triple Frontera, lanzacohetes, metralletas, pistolas, carrotanques, helicópteros? ¿Cómo hacen?
O sea, en serio, ¿cómo hacen? ¿Qué permisos hay que hacer? Ese es uno de los grandes retos que tiene la industria, propiamente hablando de los service, porque lo que les decía al inicio, la gran mayoría, si no el 80% de los service que se hacen en Colombia son acción. Y eso automáticamente significa armas en escena, municiones de salva y pirotecnia, que al final todo el tema de la pirotecnia tiene un grado bajo, pero lo tiene de explosivo. Y entonces en Colombia está completamente prohibido por regulación. Entonces esto significa que hay que tener unos permisos bastante grandes y pues ha sido un trabajo de años de hablar con las entidades, en este caso Indumil y el DCCA, que es el Departamento de Control de Armas, y poder mostrarles cómo funciona la industria, todo lo positivo que está trayendo, digamos, todos estos proyectos y lo que significa para el país y cómo poder adaptarnos a la normatividad, porque ese es el problema, digamos, un poco de la industria colombiana de cara a los servicios, y es que no tenemos regulación, no hay legislación de la industria. Entonces, si vas a importar, si vas a sacar permisos, si vas a hacer escenas en algunos lugares, pues es muy difícil y tienes que ir a entrar y hacer todo el lobby, todo el proceso para que te den los permisos. Pero al final se logran y hemos traído todo. Y han estado felices nuestros gringos. ¿Cuántas toneladas has metido a un avión mínimo trayendo equipo? Lo máximo es el Proyecto Géminis, que fue un charter con 27 posiciones, se conoce, y eso eran más o menos como unas 30 toneladas. ¿Qué? Que venía de todo, hermano. Venían motos, venían todos los trípodes, luces. Además, en un charter. Además, porque Proyecto Géminis arrancaba en Estados Unidos, seguía aquí en Cartagena y terminaba en Budapest. Entonces, ese charter, con esas mismas 20, no todas en total, algunas cosas se devolvieron a Estados Unidos, pero gran parte del equipo salía para Budapest. Digamos que las cosas que se gastan en estos vuelos, o sea, no sé, se dañó una moto, se explotó una moto, se gasta la pólvora, se gastan salvas. ¿Ahí qué se hace si tienes que salir entrar con el mismo peso y salir con el mismo peso? Eso es clave también, eso es otro proceso que se ha ido, digamos, llevando con la DIAN en este caso, y a través de unas resoluciones. Entonces, generalmente todo lo que entra de los service entra por importación temporal. Es decir, que todo lo que entra sale. La norma dice que tiene que entrar, como entró perfecto, tiene que salir. No siempre va a pasar en nuestra industria. Entonces, por ejemplo, en Mile 22 nos pasó que trajimos varios carros. Uno de esos, que era uno de los más importantes, una Robicon divina grande, se explotaba y la explotábamos en el centro de la ciudad, ahí en el centro internacional, y después pues la sacamos quemada en pedazos. Y pues esto fue también un proceso de reuniones, de informes, de oficios a la DIAN, diciéndole, ese es el carro que usted me dejó entrar hace 4 semanas, ahora lo voy a sacar hecho chatarra. Y entonces eso es en la parte de temporal que entra y sale. Pero ahora, digamos, dentro de las regulaciones que tenemos para poder ingresar, por ejemplo, la munición de salva y la pirotecnia, esto sí se debe hacer a través de nacionalización, es decir, que lo que entra se queda y se debe destruir lo que no se utilice dentro de las películas. Entonces, si traes, y generalmente pasa, los americanos son bastante exagerados. Entonces te traen 100.000 municiones y se consumen solo 50.000. Entonces toca pues destruirlas. Hay que destruirlas y hacer unos informes. En escena, las pues se trata de decirles como les queda una semana de rodaje, acaben con todo. Hacen una fiesta. O en la última escena volé en plomo lo que les dé. No, y hemos estallado cosas increíbles en los servicios. Yo siento, no sé si fue con el gobierno pasado, con el gobierno pasado que siento como que abrió la puerta para que entraran todas las producciones y creo que creó una ley. ¿Qué incentivos fiscales hay
o financieros o que ofrece Colombia para producciones extranjeras, como para incentivar que vengan? Pues, de hecho, la ley del cine está hace ya 12 años, un poco más. Ok, ok. Eh, y digamos que los service cogieron mucha fuerza desde el gobierno Santos y desde ahí se empezó a incentivar porque el ministro de Cultura de ese momento pues estaba muy relacionado a la industria porque fue el director en ese momento de la dirección de cine. Entonces digamos que eso ayudó mucho y pues se fue abriendo el camino y cada gobierno que ha llegado pues hemos ido avanzando y cada uno ha entendido que esta industria es muy grande y que necesita de mucho apoyo y pues ahí vamos, cada vez se va regulando más, claro que les decía al inicio, y incentivando y tratando de tener, digamos, menos palos en la rueda para poder tener más tranquilidad y decirle al estudio americano, no hay problema, podemos traerlo. Pasaba mucho eso, ¿sabes? Al principio los service venían por 2 semanas, a lo sumo 3, para probar un par de semanas. Ya en este momento vienen y te hacen la película completa. O la serie, en el caso de nosotros hicimos también una serie que es Echo 3, la que está en Apple, y esto es una producción 100% en Colombia, 8 episodios y fueron más o menos un año de trabajo. Tú que estuviste con nosotros Yo acompañándonos. estuve 6. Por eso y fue más o menos año y alguito más. Entonces, Súper duro. eso ha funcionado muy bien. ¿Sí se portaba bien, Vivi? Cuéntanos infidencias. Algo. Santa Vivi soy. Es que la labor que yo tenía no me dejaba ni respirar. O sea, no tenía domingos, no tenía nada, era pegada al computador y estar pendiente de todo lo que estaba pasando, porque era muchísima gente la que Además era estaba un equipo manejando. grande de extranjeros, ¿no? Entonces Era tenías que estar al muchísima tanto de gente. todos. Pregunta para los dos, porque en mi caso yo trabajaba lunes a viernes, sabía que entraba a las 8 de la mañana, salía de mi casa a las 7 y sabía que a las 5 estaba cerrando mi computador. Hasta luego, no trabajo extras, me voy. ¿Ustedes cómo hacen para manejar eso de, sé a qué horas entro, pero no a qué horas salgo? ¿Hay familia? ¿Se puede tener novio, esposo, esposa? ¿Se puede con ese nivel de trabajo tan absurdo? Sí, yo creo que sí. Ahora, la industria ha venido cambiando y eso pues, en buena hora ha venido cambiando, digamos, de regularse en las horas de rodaje, el tema de, digamos, el sindicato de actores, que es como el que está más avanzado. Entiendo que ahorita se están uniendo también un grupo de producción en general de varias áreas. Y pues obviamente todos luchando porque no pase eso que pasaba hace 15, 20 años, que lo que tú decías, sabías a qué hora llegabas, pero no a qué hora sales. Aquí por lo menos ya sabes a qué hora sales, un poco más tarde de lo que quisieras salir, pero ya sabes que vas a salir. Y pues se han mejorado las condiciones y se está tratando cada vez más de, por ejemplo, en el caso de los service, hablando puntualmente, se trata de que los sábados no se ruede, ¿no? O si hay escenas que sean escenas de a mediodía, y ahí Yo le quiero vamos. explicar a Dani más o menos qué fue lo que yo hice para que entiendas un poco, porque yo tenía horario, yo entraba a las 8 o 9 de la mañana porque yo no estaba yendo al set, yo estaba en oficina, entonces tenía un horario normal, si se supone que también salía a las 6. Lo que pasa es que yo estaba encargada de los hoteles, de toda la parte de hospedaje del equipo, casi de todo. Entonces, siempre estaban llegando, siempre están llegando. Entonces tienes que estar pendiente de repente, no, que la habitación no está, no, que la habitación no le gustó, no, que quiere que la cambien de hotel. Estábamos también pendientes de las casas que se les rentaban a los famosos. Entonces también de eso toca estar pendiente, que tengan absolutamente todo, que no haya ruido, que si el vecino los molestó, pues entonces está mamá Vivi para ir a mediar que por favor no molesten al actor, ¿sabes? Entonces digamos que por eso era que yo de repente no dormía, porque la gente llega a cualquier hora. Y lo que te digo, eran muchos. Todos los días Y llegaba, sobre todos todo los días cuando salía. hay llamado mixto, ¿no? O nocturno. Claro. Entonces tienes que estar al tanto de... Entonces, digamos que sí tenía un horario de oficina, pero en mi responsabilidad era 24/7.
O sea, yo podía estar un domingo, pero tenía que estar pendiente de lo que pasara. Entonces, Claro, pero yo siento que el trabajo de producción es como, es otro ritmo, ¿no? Porque no es el típico trabajo de lunes a viernes, trabajo oficina, sino que ustedes pueden trabajar como por temporadas, lo siento así, y de pronto pueden estar una temporada como relajados y otra totalmente llevados del trabajo, ¿es así? Sí, ¿O me de equivoco? acuerdo. Igual, acuérdate que los proyectos tienen etapas, ¿no? Entonces tiene una primera etapa de desarrollo, que es básicamente todo lo que está relacionado al guión y todo lo de escritura y lo que está llevado, digamos, a la historia, a lo creativo. Entonces ya luego entra la etapa de preproducción, que es donde entran muchas de las áreas, ya encargarse puntualmente de lo que le toca a cada uno, al de arte a lo suyo, al de vestuario a conseguir el diseño, a diseñar y conseguir el vestuario, maquillaje igual, y así todos. Y luego viene el rodaje, que creo que es la etapa más dura, digamos que es donde o sea, todos sentimos que es donde más trabajamos, nos ¿no? Que es donde morimos. están las horas de trabajo más duras. Y ya luego pues viene el cierre y ya, pues, bueno, en el caso de los que se dedican a llevar la postproducción, coordinar la postproducción, pues ya es otro tema que es todo lo de la edición, los efectos especiales, hasta que ya pues se lleva a la pantalla y ya está el producto listo. Es que yo he hecho producción de radio, y es muy diferente. He hecho dos producciones de radio, pero no, es totalmente diferente hacer producción de televisión, porque tú en la radio, claro, como trabajas con audio, solucionas fácil, porque falsear audio con cualquier cosa es fácil, pero falsear imagen pues ya requiere un poquito más de recursos, entonces creo que, no sé. Claro, y aquí lo que está en juego es el dinero, ¿no? Al final del día cada día de rodaje es dinero y mucho, entonces tiene que todo salir perfecto. Total. Iván, ahorita que decías que, claro, que llegan, o sea, ustedes se encargan de toda la parte como gorda de logística, producción, pero ¿cómo es o cómo se siente ver una película ya, lanzamiento de estreno, ver lo que uno trabajó, la grabación, todo el fruto del trabajo ya llevado al estreno de la película y verla por primera vez? No, pues es la satisfacción del derecho, del deber cumplido. Se Y logró. sí, bueno, valió la pena, ¿no? Valió la pena la trasnochada, valió la pena las lágrimas en los que lloran. Eh, pero es muy chévere, la satisfacción de verlo, de saber que, pues, que si te metiste a hacer esta profesión, pues sabías que ibas a tener este tipo de cosas. Y al final es muy bonito cuando lo ves. Y cuando sabes que hiciste parte de ese andamiaje, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que es como cada persona es un engranaje de este gran máquina. ¿Ha habido lágrimas, Iván? Confiese. Siempre. Yo, desde mi lado, no, yo soy cero llorón. Pero yo he visto muchas. No, yo sí he tenido mucho estrés. Yo he tenido momentos de estrés y momentos de que entonces no fumo, entonces no tengo con qué. Entonces, no sé, me toca ir a patear un balón o me toca ir a correr o alguna cosa así como para botar todas estas malas energías que a veces hay. Sí, es que somos muchas personas, es mucha cosa, entonces sí se genera estrés, sí se genera estrés. Pero también se Y hacen si unas hay la, familias muy chéveres, ¿no? También se hacen unos grupos muy bonitos eso sí. y al final del día esta industria no es tan grande, ¿sabes? Al final todos nos terminamos conociendo con todos de alguna forma, directa o indirectamente. Claro, total, total. Vivi, tú me estabas contando sobre un proyecto que estaba haciendo Iván, sobre Juan Piz González, que es un hit viral, un fenómeno en redes sociales, talentosísimo, Riaño. Bueno, creo que se lanzó por estos días, ¿verdad? Sí, salió por estos días la película de Juan Piz Presidente. Sí, ya está, ya la pueden ver. La pueden ver y es una historia bien chévere, interesante. Es una apuesta que Riaño le vendió a Netflix y le vendimos pues junto a Dynamo. Y es la historia de él como presidente, o sea, el personaje de Juan Piz González siendo presidente. Y pues obviamente esto es una crítica a todos los gobiernos pasados y presentes. Eh,
que está muy bien, que está chévere y que ayuda y que te deja un mensaje y que seguro pues entiendo que le está yendo bien y esperemos que le siga yendo muy bien. O sea, si le va bien, hay segunda parte, seguramente. Pues mira que lo que pasa es que ya estuvo la serie, ¿no? La serie se estrenó hace 1 año y medio, más o menos, y la idea era que venía una segunda temporada, sin embargo, como era tan local y un poco tampoco había tanto que contar del personaje, porque el personaje de Riaño funciona muy bien como en la crítica política y como en temas muy puntuales, quizás no veían, perdón, quizás no veían por dónde darle una segunda temporada, sino más bien generar una historia puntual. Y entonces fue cuando crearon la película, dejaron a un lado el tema de la serie, hicieron hacer la película y que se fuera por un tema puntual y era pues que Juan Piz fuera presidente. Popcorn Club. Hablemos entonces nada de preguntas de respuesta rápida. Te damos las opciones para que respondas y listo, es sencillo. ¿Cuál es la película colombiana con mayor recaudación en taquilla en Colombia? El Paseo 4, Paraíso Travel, El Abrazo a la Serpiente, La Vendedora de Rosas. Seguramente el Paseo 4 porque en Colombia pues ese 25 de diciembre ya lo tiene más escriturado Gabo. Pero creo que debe estar muy cerca La Vendedora también, ¿no? Quizás puede Fue estar. El Paseo 4. Pero el Paseo seguro, no, sí. Seguro fue la primera. Bueno, continuamos. ¿Qué película colombiana fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes? La Tierra y la Sombra, Pájaros de Verano, La Mujer del Animal, Monos. Monos. Del Andes, sí. ¿Qué película colombiana cuenta la historia de un niño guerrillero en la selva? Monos, Alias María, El Vuelco del Cangrejo, La Sirga. Puedes decir Bueno, es que no me vi la Sirga, pero Monos también trata la temática, entonces no sé, pero además Monos es un grupo, ¿no? De niños que los enlista la guerrilla y que tiene todo este proceso y que es bien divina, además tiene unos procesos bien bonitos, es bien linda, a mí me gusta mucho el Monos. Iván, ¿cuál fue la primera película sonora producida en Colombia? Garras de Oro, La Tragedia del Silencio, Flores del Valle, Alma Provinciana. Puedes decir no sé. No sé, No. no me suena ninguna además. ¿Qué actriz colombiana protagonizó la película María Llena Eres de Gracia? Angie Cepeda, Catalina Sandino, Juana Costa, Marcela Amaro. Catalina Sandino. ¿Qué película colombiana se basa en la novela homónima de Gabriel García Márquez? Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, Del amor y otros demonios, La mala hora. Pues las dos tienen, ¿no? Crónica tiene película, Crónica de una muerte anunciada, y El amor en los tiempos del cólera también tiene película. Listo. Vamos con la última. ¿Qué película colombiana trata sobre el conflicto armado desde la perspectiva de un joven guerrillero? Alias María, La Toma, Todos tus muertos, Los colores de la montaña. Alias María. Popcorn Club. La última, que ya es la idea que nos pueda responder, es que nos hagas una recomendación a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. ¿Qué película no se pueden perder? Que te tienen que ver antes de morirse porque es espectacular según tu criterio. Tú dices, es esta. Le recomendaría muchísimo la saga completa del Padrino. Me parece que es una obra maestra de la cinematografía, en todo sentido, desde el guión, desde la actuación, la dirección, y hay que verla. O sea, es una saga que hay que sí o sí vérsela completa para poder entender todo ese universo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por Bueno, contarnos pues gracias. todas estas cositas chéveres de las producciones que muchas personas desconocemos y por ser parte de Popcorn Club. No, pues a ustedes por la invitación, muy chévere.
Pasamos un rato muy agradable y pues nada, ojalá me vuelvan a invitar y seguimos hablando de otros temas. Pero por supuesto. Y a la gente que nos está oyendo, bueno, suscríbanse si llegaron por accidente porque el algoritmo les recomendó este episodio. Suscríbanse para que les sigan llegando las notificaciones, las alertas. No solamente estamos por Spotify, estamos por YouTube. ¿Estamos en qué redes sociales, Vivi? Estamos en Instagram, nos pueden encontrar en @popcornclubcall y en Spotify en Popcorn Club. Estamos en todas las redes sociales, nos empiezan a buscar, encuentran el signito amarillo. Ahí estamos. Chao, Iván. Gustazo como siempre. Chao, Daniel, un gustazo, hablamos. El zar del service en Popcorn Club. Mi nuevo nickname. El zar de la Buenísimo. producción. Chao. Chao, muchas gracias a todos. Esto fue Popcorn Club. No olvides suscribirte y dejarnos una reseña. Hasta la próxima toma.